Imagina un mundo futuro en el que el océano se parezca a un enorme depósito de agua hirviendo, tan caliente y tan tóxica que las criaturas marinas deben luchar cada día para adaptarse y sobrevivir. El calor llega hasta profundidades inimaginables, haciendo que el agua no pueda conservar suficiente oxígeno para sostener la vida. En otro lugar, el hielo en los dos polos se está derritiendo rápidamente. El nivel del mar está subiendo, devorando muchas ciudades, pero eso es solo una pequeña parte de la pesadilla. En el interior, la gente parece estar siendo asada por el calor. Con cada ola de calor que pasa, hay miles de personas más que no pueden soportarlo. Nuestro cuerpo no puede manejar una presión térmica tan terrible. El clima está cambiando. Las lluvias se vuelven impredecibles y las inundaciones ocurren constantemente. La intensidad destructiva de las tormentas aumenta cada vez más. ¿Ves? Esos cambios en el clima, y más específicamente en la temperatura, pueden traer consigo muchas consecuencias terribles. Y entonces, muchas personas empiezan a preguntarse si podremos sobrevivir en un mundo que se está desmoronando de esa manera. La verdad es que nuestro planeta ya ha pasado por periodos climáticos incluso más terribles que el escenario que acabamos de imaginar. Como has visto, siempre habrá adaptaciones para sobrevivir. Y una de las adaptaciones más admirables proviene de nuestros propios antepasados. En el primer episodio, nuestros antepasados sobrevivieron de manera milagrosa al día del juicio final del Pérmico. Pero para sobrevivir hasta el día de hoy, la historia fue mucho más difícil. Vivir en un planeta que cambia constantemente hace que la adaptación sea el factor decisivo. Ese factor decisivo será esclarecido más claramente en los próximos 30 minutos. Esta es la historia de la humanidad. Episodio 3. El clima de la Tierra a través de las eras. Adaptarse o morir. ¿Están listos para el viaje de exploración de hoy? Tengan en cuenta que seguimos en la serie de varios episodios sobre la historia de la humanidad en particular y la historia de la Tierra en general. Desarrollada sobre la base de la teoría de la evolución, el contenido principal permitirá que demos inicio. En enero de 1887, un extraño barco de color azul oscuro se detuvo en las aguas del Océano Antártico. Lo que lo hacía especial en comparación con otros barcos era su estructura de 62 metros sobre la cubierta. No era una vela. Era una torre de perforación capaz de alcanzar profundidades de más de 8.000 metros. Aunque al principio tenía la misión de un barco perforador de petróleo, ahora está cumpliendo la misión de exploración científica. Esa investigación científica no se relaciona con las aguas circundantes, sino con las capas de sedimentos profundas que se encuentran debajo. A bordo del barco, un grupo de 25 científicos esperaba a que la broca descendiera. Primero tendrá que atravesar 300 metros de agua antes de llegar a las capas de sedimento. Durante las siguientes 27 horas, la broca atravesó las capas geológicas superpuestas, obteniendo muestras de los valiosos sedimentos. Una de estas muestras llamó la atención de los científicos. Se trataba de esta extraña arcilla roja. Contrasta completamente con las dos capas de sedimento de color marrón grisáceo verdoso adyacentes, aunque tenga solo 20 centímetros de grosor. Esta modesta capa de arcilla roja demuestra la existencia de un período climático asombroso. El período al que nos referimos ocurrió hace 56 millones de años. En ese entonces, el continente antártico tenía una temperatura media de aproximadamente 15 grados Celsius, muy diferente del frío extremo de hoy. Muchos fósiles de las islas costeras de la Antártida muestran que allí alguna vez hubo una gran diversidad de plantas, incluyendo helechos, coníferas y plantas con flores. No solo eso, a lo largo de la costa de la Antártida era muy animada, con bosques lluviosos templados. Los fósiles de animales son una evidencia clara de que muchas especies compartían el mismo hábitat. Entre ellos se incluían también nuestros antepasados, los primates más antiguos.
Pero, ¿cómo obtuvieron los investigadores una imagen general sobre el ambiente, la temperatura y los ecosistemas solo a partir de una simple capa de sedimento? ¿Cómo supieron que el clima había cambiado y afectado la vida en el pasado? Nuestro conocimiento más temprano sobre el cambio climático proviene de los fósiles, especialmente de los fósiles de plantas. Los registros se pueden encontrar desde el año 1080 de un científico de la antigua China llamado Shen Kuo. Era un geólogo renombrado, apasionado por el estudio de los sedimentos y los cambios ecológicos, mucho antes de que se desarrollara la era de la ciencia occidental. Mientras observaba e investigaba un deslizamiento de tierra cerca de la orilla del río, Shen Kuo descubrió accidentalmente muchas huellas extrañas en la otra orilla. Resultó que eran bambús fosilizados junto con otras plantas que habían quedado sepultadas. Esta es una historia muy extraña. ¿Cómo pudo aparecer el bambú en una región tan fría para poder desarrollarse de esta manera? Por lo tanto, Shen Kuo supuso que, en algún momento muy lejano, esta región debió haber tenido un clima templado y húmedo, similar a las áreas de bosques de bambú actuales. A partir de ahí, cuando se encuentra un fósil de un animal o planta en un lugar donde hoy en día no existe, está sosteniendo evidencias sobre los tipos de clima que existieron en esa región en el pasado. Pero los fósiles de alta calidad no solo te informan sobre el ecosistema en general, sino que también proporcionan evidencias sobre la temperatura y las precipitaciones de la época de vida. Gracias a esto, los seres humanos pueden estimar con relativa precisión casi toda la información necesaria. Uno de los fósiles mejor conservados que hemos encontrado se encuentra en Messel, Alemania. Hoy en día, esta región ha desarrollado bosques templados relativamente densos, con una temperatura media anual siempre por encima del punto de congelación. Es realmente sorprendente que con una temperatura tan alta haya podido conservarse un fósil. ¿Dónde radica el secreto de esta historia? La respuesta es la fina capa de lodo bajo los antiguos lagos. Al igual que la arcilla roja en el océano Antártico, esta capa de lodo, junto con los fósiles, indica que este lugar fue muy diferente hace 47 millones de años. Algunos fósiles notables encontrados son de primates, caballos y tortugas primitivas. Al igual que en la cálida costa de la Antártida, nuestros antepasados y otras especies compartían un hábitat fértil y agradable. Pero para hablar de lo especial, debemos mencionar estos dos fósiles, una hoja de palma y un cocodrilo. Ellos conservan una gran cantidad de información sobre el clima, incluyendo indicadores más importantes de lo que pensamos. Primero, la hoja de palma evoca la imagen de un paraíso tropical. Generalmente las palmas solo se encuentran en áreas donde la temperatura anual mínima es de aproximadamente 10 degrees, un nivel que no se congela ni siquiera en invierno. En cuanto a los cocodrilos, son animales de sangre fría que obtienen calor del sol y del entorno para mantener su temperatura corporal. Además, los huevos de cocodrilo también requieren una temperatura adecuada para incubar y convertirse en crías. Por lo tanto, la región donde aparecen estos dos tipos de fósiles debió haber sido muy cálida en el pasado. Y claramente, el entorno seguía siendo excelente para los animales en general y para los primates en particular, sin enfrentar desafíos significativos del clima durante este periodo. Pero descubrir que la temperatura media en Messel fue muy cálida es solo una parte del problema. No sabemos en absoluto cuál fue la causa de que fuera así. ¿Por qué el clima, el paisaje y las comunidades biológicas de este lugar ya no son tan abundantes como antes? El clima puede cambiar y no tenemos manera de comprender cómo se producen esos cambios. Hasta que en el año 1824, el científico francés Joseph Fourier publicó su teoría. Según esta teoría, él afirmaba que la propia atmósfera podía retener el calor. Ese descubrimiento se basaba en la comprensión de un tipo de energía especial que hoy conocemos como radiación infrarroja. La radiación infrarroja es emitida por el Sol o por cualquier objeto
que tenga una temperatura elevada. La longitud de onda de la radiación infrarroja está fuera de la capacidad de observación del ojo humano. Estas ondas de luz también se desplazan más lentamente en la atmósfera. Por eso nuestro planeta retiene el calor del Sol en lugar de dejar que se pierda en el espacio. Esto significa que nuestra propia atmósfera funciona de manera similar a un invernadero. El efecto invernadero mantiene al planeta siempre cálido. Sin embargo, ¿qué tiene que ver esto con el cambio climático? Si la atmósfera retiene tan bien el calor, entonces deberíamos haber estado cálidos durante miles de millones de años, ¿no? La respuesta a esto se encuentra en los cambios de temperatura de la Tierra. Los componentes de la atmósfera determinarán si la Tierra se calienta o se enfría. Probablemente comprenderán mejor si continúan siguiendo la explicación que sigue. Algunas décadas después de que se publicara la teoría de Joseph Fourier, el siguiente descubrimiento sobre el efecto invernadero fue realizado por el científico estadounidense Eunice. Este experimento, aparentemente simple, produjo un resultado sorprendente. Primero, Eunice preparó 3 tubos de vidrio sellados e introdujo en cada uno diferentes tipos de gases, respectivamente, CO2, vapor de agua y nitrógeno. Luego, ella colocó un termómetro en cada tubo y los puso bajo la luz del sol. Después de un tiempo, la temperatura dentro de los tubos comenzó a subir. No fue difícil notar que el CO2 era el gas que se calentaba más y más rápido. Pero eso no es todo. Después de retirar los tubos de la luz solar, el CO2 también resultó ser el gas que tardaba más en enfriarse entre los 3. El resultado del experimento mostró que el CO2 tiene el efecto más fuerte sobre la temperatura ambiental. Cuando la atmósfera contiene mucho CO2, absorbemos más calor, retenemos el calor por más tiempo y la Tierra entra en un periodo extremadamente cálido. Este tipo de cambio de temperatura es la condición que conduce al cambio climático. Eunice fue la primera, entre muchos científicos posteriores, en estudiar el impacto del CO2 en el calentamiento de la Tierra. El futuro de la ciencia climática realmente ha identificado al CO2 como un gas de efecto invernadero con una influencia decisiva en la atmósfera. La cantidad de CO2 en la atmósfera puede usarse como un termómetro para todo un período geológico. Más CO2 significa que ese período era más cálido. Menos CO2 significa frío. Los científicos pueden recrear la atmósfera del pasado utilizando burbujas de gas atrapadas en el hielo perenne de la Antártida. Y aun cuando no existan esas burbujas de gas, siempre tenemos otros métodos. Durante el proceso de intercambio gaseoso, las plantas utilizan estomas, también conocidos como poros respiratorios. Cuando hay mucho CO2, las plantas pueden respirar más fácilmente, por lo que sus hojas tienen menos estomas, y viceversa. Solo mirando la cantidad de estomas en los fósiles de hojas, podemos saber la cantidad de CO2 durante la época en que existió esa hoja. Además, una forma igualmente eficaz de medir el CO2 es observar los isótopos de carbono almacenados en forma de fósiles dentro de las células de las plantas. Así es, las plantas respiran carbono 12, la forma más común de carbono en la atmósfera, pero durante los periodos en que el CO2 es bajo, se vuelven menos selectivas y comienzan a absorber también el isótopo carbono 13. En resumen, mediante diversos métodos, la cantidad de CO2 en la atmósfera puede calcularse con relativa precisión. Tenemos la capacidad de crear un registro que describa el clima de la Tierra a través del CO2 durante los últimos 500 millones de años. La historia del clima contada a partir de estos valiosos datos nos revelará muchas cosas interesantes sobre cómo el mundo ha atravesado diferentes periodos climáticos. Eso puede ser un período cálido que llamamos la era de los invernaderos, con mucho CO2, y otro período con menos CO2 llamado la era del hielo. Hace 500 millones de años,
Los océanos del mundo eran limpios y cálidos, proporcionando condiciones excelentes para la explosión de la vida multicelular. Con el tiempo, la vida nueva y los cambios geológicos hicieron que el CO2 en la atmósfera disminuyera. Y entonces ocurrió un evento repentino. La cantidad de CO2 disminuyó bruscamente, sumiendo al mundo en un período de frío extremo nunca antes visto, causando una extinción masiva de innumerables seres vivos. También fue la primera gran extinción en la historia del mundo. El evento ordovícico, ocurrido hace aproximadamente 484 millones de años, eliminó el 85% de la vida en la Tierra. Cuando casi toda la vida estaba bajo el mar y las plantas apenas comenzaban a aparecer en tierra firme, los organismos que sobrevivieron a este gran desastre no solo fueron nuestros antepasados, sino también los antepasados de la mayoría de los animales actuales. En el momento en que comenzó este evento, el mundo era muy diferente al de hoy. La diferencia más notable era que la mayoría de los continentes estaban unidos, formando un supercontinente llamado Gondwana. Los expertos creen que la refrigeración global pudo haber comenzado con el surgimiento de la cordillera de los Apalaches en América del Norte. Desde entonces, absorbió una enorme cantidad de CO2 de la atmósfera, causando un enfriamiento repentino del planeta. El nivel del mar disminuyó decenas de metros en poco tiempo, lo que provocó que los organismos no pudieran adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. Después, nuestro planeta experimentó varias fluctuaciones más, pero no demasiado significativas. Hasta hace 200 millones de años, el clima comenzó a calentarse lentamente y con una amplitud menor. Esta tendencia continuó hasta la época en que los dinosaurios dominaban el planeta. Hasta el período del Cretácico, la Tierra seguía siendo relativamente más cálida en comparación con hoy. Esto hizo que las especies de animales y plantas tropicales aparecieran en lugares donde hoy no se esperarían. Hace 75 millones de años, muchas regiones de nuestro planeta tenían un aspecto realmente extraño. Un enorme herbívoro se mueve entre los arbustos en busca de alimento. La nieve y el hielo se están derritiendo. Los días son un poco más largos y hay un poco más de calor. Un invierno largo acaba de terminar y la primavera llega a la región que hoy conocemos como Alaska. Los pachyrhinosaurus necesitan poner huevos pronto para que puedan aprovechar el calor y que eclosionen las crías. Aunque las temperaturas invernales de esos años no eran demasiado extremas, este sigue siendo el círculo polar ártico, donde la oscuridad se prolonga como eterna durante muchos meses de invierno. Los científicos no pueden explicar cómo este dinosaurio pudo sobrevivir a un periodo tan difícil cada año. Solo sabemos que realmente lograron hacer algo extraordinario. Se han encontrado fósiles de Pachyrhinosaurus, tanto de crías como de adultos, en todo el círculo polar ártico, desde Alaska hasta Siberia. Y no solo los dinosaurios herbívoros, también los carnívoros compartían el mismo hábitat. ¿Por qué es así? ¿Por qué los dinosaurios pudieron aparecer en el Ártico? Se ha propuesto una explicación. Los dinosaurios que vivían en las regiones polares eran relativamente más pequeños que en otros lugares. Algunas especies parecen haberse desarrollado bien. Por ejemplo, el trudón, un pequeño dinosaurio carnívoro conocido principalmente por habitar en América del Norte. Se han encontrado muchos más fósiles de este tipo en Alaska que en otros lugares, lo que indica que no solo soportaban bien el Ártico, sino que también se desarrollaban de una manera que no podría ocurrir en ningún otro lugar. Esa extraordinaria adaptación puede deberse en parte a sus grandes ojos, que le proporcionaban la capacidad de ver durante la noche, y ciertamente esa habilidad era sumamente útil durante los meses en que permanecían sumidos en la oscuridad. Además, el frío no era un problema preocupante. Durante el Cretácico, el Ártico era mucho más cálido que las temperaturas medias que podríamos imaginar. Por supuesto,
No podía alcanzar un clima tropical como aquel donde la mayoría de los dinosaurios vivían, pero aún así era lo suficientemente frío como para que ningún anfibio o animal de sangre fría, como tortugas o serpientes, pudiera sobrevivir. Los primates en esta época aún no habían aparecido, y si lo hubieran hecho, tampoco podrían soportar estas temperaturas. Un ambiente realmente templado y fresco, junto con la capacidad de adaptación que poseían las especies, hizo que el círculo polar ártico no fuera un desierto, sino relativamente animado con vida. Más sorprendente aún, durante los siguientes 20 millones de años, el círculo polar ártico continuó mostrando una tendencia a ser más cálido. En la fase inicial del Eoceno, o período terciario, hace aproximadamente 55 millones de años, la temperatura aumentó lentamente. Los ecosistemas del mundo gradualmente aprendieron a adaptarse para sobrevivir en cualquier lugar. Las selvas tropicales y subtropicales también se expandieron hacia el norte, alejándose del Ecuador, hasta llegar al Círculo Polar Ártico. Los bosques tropicales se extendieron por todo el Círculo Polar Ártico, desarrollándose gracias a la abundancia de CO2. El calor hacía que el agua se evaporara más, generando enormes nubes de lluvia que impulsaban este crecimiento. La Tierra se convirtió realmente en un invernadero caluroso. En algunas zonas del Círculo Polar Ártico, la temperatura media alcanzaba entre 16 y 21 pero un invernadero con vegetación abundante como ese no era completamente un paraíso. Cuando las regiones polares eran más fértiles, eso significaba que las zonas ecuatoriales eran casi inhabitables, con temperaturas medias superiores a 40 °C. Pero no hay nada de qué preocuparse. Siempre hemos cambiado en términos geológicos y climáticos. La tendencia de calentamiento que comenzó hace unos 200 millones de años también pronto llegó a su fin. La Tierra gradualmente entró nuevamente en un estado de glaciación, y los ecosistemas se enfrentaron al desafío de adaptarse. Cuando nuestro mundo comenzó a enfriarse, la evolución impulsó cambios aún más sorprendentes. Uno de los cambios especialmente importantes provino de esta especie de planta. El pasto es una planta relativamente simple, pero posee un mecanismo de protección que no debe subestimarse. En las hojas del pasto se encuentran diminutos cristales de sílice, listos para desgastar los dientes de cualquier criatura imprudente que intente comerlos. El pasto también posee una vitalidad impresionante, pudiendo volver a crecer incluso en las condiciones más difíciles. Además, las semillas de pasto se dispersan por el viento sin depender de los animales para transportarlas a larga distancia. Los primeros tipos de pasto que hemos descubierto en el registro fósil datan del Cretácico, pero realmente se dispararon durante el Cretácico tardío. Con el clima volviéndose más templado, el pasto comenzó a dominar las comunidades ecológicas en todo el mundo. Se multiplicaron rápidamente y comenzaron a formar los primeros pastizales. Los ecosistemas abiertos empezaron a transformarse. Este también fue un paso decisivo de la naturaleza para separar a nuestros antepasados de otras especies. Los animales herbívoros evolucionaron con dientes más largos para lidiar con el desgaste causado por el pasto. También desarrollaron muchas otras habilidades especiales. Algunas especies se organizaron en grandes manadas para resistir la caza. Algunas, en cambio, optaron por desarrollar velocidad para escapar de los depredadores. En África, nuestra cuna primitiva tampoco quedó fuera de este torbellino de cambios. Hoy en día, África está dividida en vastas regiones que albergan distintas comunidades ecológicas. El centro del continente alberga densas selvas tropicales que se extienden desde las regiones centrales de la jungla hasta las vastas praderas y pastizales. Los desiertos secos y soleados se encuentran en el norte. Sin embargo, la marcada diferenciación de las comunidades ecológicas en África no siempre es evidente. El nuevo entorno que África posee hoy en día está determinado en gran medida por la cantidad de lluvia.
Los diferentes sistemas de monzones de África determinan dónde caerá la lluvia y cuánta. La cantidad de lluvia no siempre se podía predecir, incluso hace 30 millones de años, cuando todo el continente todavía era una manta remendada con muchos tipos de ambientes diferentes. Entonces, ¿cómo era el clima y el paisaje de África hace 30 millones de años? ¿Por qué esos cambios dieron forma a África? Esta decisión llevó a la humanidad más lejos. Cada región se determinó por su propio clima, en lugar de un clima común para toda el área. Por lo tanto, nuestros antepasados podían acceder fácilmente a muchos tipos de entornos diferentes para aprovechar los recursos en lugar de depender de grandes zonas ecológicas uniformes. Este es el mundo de los primates como Egyptopithecus, que vivían en manglares y selvas interiores que hoy conocemos como Egipto. Aunque más seco que las selvas tropicales del extremo del Eoceno, el clima de África seguía siendo diverso y húmedo. Pero no mucho después, el clima y la cantidad de lluvia en África cambiaron de manera extraña. La causa no fue el CO2, sino los cambios en otros continentes, especialmente en el continente euroasiático. Hace unos 50 millones de años, el continente indio chocó con el continente euroasiático, comenzando a cambiar el clima y el paisaje existentes en África. Estas dos placas tectónicas provocaron sacudidas durante bastante tiempo antes de fusionarse completamente de manera estable. También surgieron volcanes a partir de las fallas de la corteza terrestre cuando las dos placas tectónicas colisionaron. Sin embargo, en el momento de la colisión, tanto las placas de India como de Euroasia tenían una corteza ligera y comparable, muy difícil de doblar o romper. Ninguna placa era lo suficientemente densa como para hundirse. La colisión formó la majestuosa cordillera del Himalaya. Gracias a la cordillera del Himalaya, los volcanes surgidos en la zona de colisión se vieron frenados y se liberó menos CO2 a la atmósfera. Esto, precisamente, creó los monzones asiáticos, que determinan la cantidad y el período de lluvias para una región extremadamente amplia del planeta, incluida África. Con el tiempo, los bosques tropicales se fueron reduciendo hacia las áreas donde los monzones proporcionaban suficiente cantidad de lluvia. Se expandieron las praderas, formando vastas estepas. Los antepasados primates de los humanos enfrentaron una decisión difícil: seguir la disminución de los bosques o adaptarse para sobrevivir en las praderas. Esta decisión fue la que permitió a la humanidad avanzar más, llegando a casi todos los continentes y conquistando todas las regiones del mundo. Imagina un día en que la Tierra se calienta tanto que el asfalto se derrite y las vías del tren se doblan. Esto no es una escena de una película post-apocalíptica, sino las olas de calor en la costa del Atlántico Norte de América del Norte en 1911. Las altas temperaturas atacaron las ciudades costeras en julio y se prolongaron durante 11 días, estableciendo un récord de temperatura. Por primera vez en la historia, se registró que miles de personas tuvieron que dormir en las calles por la noche, intentando escapar del calor abrasador. Durante esa ola de calor récord, 2,000 personas murieron, y muchas otras incluso enloquecieron debido al calor insoportable. Nuestro mundo no siempre ha sido fácil de habitar, y aunque los seres humanos ya están presentes en todas partes, todavía no podemos enfrentarnos completamente a las altas temperaturas. Puede que te sorprenda, pero nuestro planeta ha estado experimentando un periodo de clima templado y estable durante los últimos 2,5 millones de años. Pero eso no significa que no tengamos que enfrentar cambios de temperatura. Durante esos millones de años, en algunos momentos estuvimos 4 grados más cálidos y hasta 8 grados más fríos que el promedio. Nuestros antepasados realmente se adaptaron al calentamiento de la Tierra incluso en las condiciones más extremas, sin necesidad de aire acondicionado. Ese mecanismo natural sigue siendo efectivo hasta hoy, aunque con cierta disminución.
La forma más simple de adaptación es ajustar la temperatura del cuerpo. En términos simples, nos movemos a algún lugar para reducir la temperatura del cuerpo. Eso puede ser tan simple como buscar sombra, aire acondicionado, un ventilador o sumergirse en el agua. A largo plazo, necesitamos trasladarnos de las zonas de clima caluroso para estar completamente cómodos. No solo eso, también tenemos muchas formas de adaptaciones fisiológicas para enfrentar las temperaturas incómodas. La piel humana se ha vuelto menos vellosa, con más glándulas sudoríparas distribuidas por todo el cuerpo. Además, el caminar sobre dos piernas ya representa una ventaja inesperada. Estar erguidos nos ayuda a tener menos superficie de piel expuesta directamente a la luz del sol y a estar más expuestos al viento desde diferentes direcciones. Pero incluso con estas ventajas, nuestro cuerpo todavía tiene muchas limitaciones. Recuerda que cuando te mueves mucho o haces ejercicio de alta intensidad, nuestro cuerpo se calienta notablemente y en la mayoría de los casos no soporta una temperatura corporal por encima de 40 grados. En ese momento, utilizamos los métodos de regulación térmica mencionados anteriormente para controlarla. Pero, ¿qué ocurriría si no pudiéramos hacer esto? Por ejemplo, si no encontráramos sombra ni agua para refrescarnos. Lo primero que ocurrirá es que el funcionamiento del cuerpo empezará a deteriorarse. Los músculos comienzan a endurecerse debido a calambres, especialmente en las piernas y el abdomen. Sudamos de manera continua para intentar enfriar el cuerpo, hasta que la deshidratación supera la eficacia del enfriamiento que el sudor puede proporcionar. Con menos agua en el cuerpo, la sangre se vuelve más difícil de transportar. La presión arterial aumenta y nuestro corazón parece tener que correr para bombear sangre a los demás órganos. La lucidez se va perdiendo poco a poco. Caemos en un estado de delirio o desmayo total y, por supuesto, el resultado final es la muerte. No podemos apagar el sistema de calefacción que ya existe en nuestro cuerpo, pero no todos nuestros parientes primates son así. Las especies pequeñas, como los lémures ratón, pueden reducir e incluso apagar por completo el sistema de calefacción de su cuerpo. Esto significa que, a lo largo de un día, la temperatura interna de su cuerpo puede estar entre 18 y 37 degrees. Mientras tanto, para los seres humanos, la temperatura corporal se vuelve peligrosa cuando desciende por debajo de 35 degrees. La capacidad de apagar el sistema de calefacción interno del cuerpo se llama torpor, y muchos primates pequeños pueden hacerlo. Pueden reducir la velocidad de su metabolismo utilizando solo la temperatura del ambiente para mantenerse calientes en lugar de desperdiciar energía para calentarse por sí mismos. Es un hecho, una habilidad extremadamente útil que los seres humanos no poseen. Por eso, cuando la temperatura aumenta, nosotros tenemos que esforzarnos mucho para afrontarlo. Pero por supuesto, nuestro planeta no siempre ha sido caliente. Cuando la Tierra se enfría, el hábitat de los seres humanos comienza a cambiar. Nuestro hábitat se volvió más fragmentado, como lo demuestra la reducción gradual de los bosques tropicales y la expansión de las praderas. Por lo tanto, nuestros antepasados necesitaban la capacidad de moverse distancias más largas. Una vez más, la postura erguida generó una adaptación característica extremadamente útil. Caminar sobre dos piernas es considerablemente más rápido y mucho menos costoso en energía que moverse sobre cuatro extremidades. Gracias a esto, pudimos conquistar una mayor variedad de entornos que nuestros parientes de cuatro patas. La mayoría de los primates que no son humanos viven en los árboles, manteniendo las ventajas heredadas de sus antepasados, mientras que nosotros elegimos extendernos hacia las praderas. Puede que no tengamos las mejores condiciones para adaptarnos, pero siempre nos adaptamos de la manera más inteligente. Gracias a esto, los cambios de temperatura aparentemente nunca han representado un problema para los seres humanos. Pero hay que tener en cuenta que el proceso de calentamiento
o enfriamiento de la Tierra se prolonga durante millones de años e incluso durante decenas de millones de años. Sin embargo, desde 2013 hasta 2022, el calentamiento de la Tierra causado por la actividad humana ha hecho que la temperatura aumente 0,2 de que cada 10 años. Cada intenta calcular cuántos grados alcanzaría esa cifra si no actuamos. ¿Podrá la humanidad vencer los cambios extremos de temperatura que ella misma ha provocado? El aumento constante de la concentración de CO2 en la atmósfera de un año a otro es la principal causa del fenómeno del calentamiento global. Según los resultados de la investigación de Keeling, en los últimos 50 años, la concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado aproximadamente un 20%. Según el cuarto informe del IPCC, la temperatura media global ha aumentado 0,7 en comparación con épocas anteriores. Debido al calentamiento global, aunque solo ha aumentado 0,7, y en los últimos años, desastres naturales como tormentas, inundaciones, sequías, olas de calor inusuales e incendios forestales han ocurrido en muchas regiones del mundo, causando daños extremadamente graves a muchos países. ¿Pero dónde? Las personas pobres y los países pobres también sufren más que nadie. ¿Acaso no es una advertencia demasiado clara para la humanidad? La Tierra seguirá cambiando, especialmente en esta era en la que los seres humanos ejercen un impacto fuerte sobre el clima. Se predice que el futuro será una época de fuertes turbulencias, ya no tan apacible como lo fue en los últimos millones de años. ¿Dónde crees que estará el destino de la Tierra, o más concretamente, cuál será el destino de la humanidad? Nadie quiere que ocurra un escenario tan terrible para la Tierra, como se mostró al principio. Un fin del mundo como ese mataría lentamente a las generaciones futuras, dejando a la humanidad en una situación en la que no podría resistir. La lucha por la supervivencia en ese momento no tenía ninguna solución, pero a lo largo del proceso de evolución, el clima no fue lo único que requería adaptación. Lo más importante para la supervivencia debe ser adaptarse de manera que uno se ajuste a su posición en la cadena alimentaria. De hecho, nuestros antepasados tuvieron que competir de manera extremadamente feroz. Y así, de ser presa, nos convertimos en depredadores superiores como lo somos hoy. Ese viaje maravilloso será el tema del próximo episodio, listo para emitirse. Les invitamos a estar atentos y ver el próximo contenido. Por ahora, hola y hasta la próxima en los próximos videos.